En este video quiero hablar de las fuentes de poder o PSU. Si bien ya hay mucha información al respecto, ¿no es cierto?, en cuanto a los consumos y qué fuente precisamos para nuestra PC, el problema lo tenemos cuando queremos conectar nuestra PC a un estabilizador o regulador, como le dicen en otros países, o a un UPS o no break. El UPS o el no break son aparatos que tienen una batería interna y cuando se corta la luz, digamos, nos brindan una cierta cantidad de tiempo de corriente para que nos dé tiempo a apagar la computadora y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, o sea, mucha gente el problema que tiene que pregunta, por ejemplo, yo tengo una PC con una fuente de 650 vatios y resulta que los UPS que venden normalmente son de 300 vatios. ¿Qué hago? ¿Tengo que comprar uno más grande? ¿Compro dos y ponerlos a la par? ¿Cómo es esto? No. La respuesta es no, no, no. Lo bueno que tiene la corriente, ¿no es cierto?, es que es muy fácil de calcularla con una simple operación matemática. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el consumo de un aparato, lo único que hay que hacer es conocer un par de parámetros y ya con eso podemos calcular el consumo. El consumo eléctrico en nuestros hogares se mide en watts, ¿no es cierto? O sea, la factura eléctrica a nosotros nos llega a nuestra casa en kilowatt. O sea, un kilowatt son 1000 watts consumidos. Para calcular los watts, por ejemplo, que consume en este caso nuestra fuente de alimentación, simplemente debemos multiplicar el amperaje que gasta por el voltaje en el cual está conectada. En algunos países el voltaje es 220, en otros países es de 110. Antes de pasar a un ejemplo, hay que mencionar las certificaciones de las fuentes de poder. Estas certificaciones son importantes, no tanto porque nos dan una idea de la calidad de la fuente, sino porque nos dan una idea de la eficiencia. Lo que tenemos que saber es que nuestra PC trabaja internamente con voltajes que van desde los 1,2 volt aproximadamente hasta los 12 volt, después pasando por 3,3, 5, etcétera, etcétera. Cada componente trabaja con diferentes voltajes. La fuente lo que hace es convertir los 220 o 110 volt, depende del país en el que esté conectada la fuente, en los diferentes valores que requiere nuestra computadora. En esta conversión, se pierde algo de corriente. Se pierde en forma de calor y en forma de corriente que gastan los mismos componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más chica es esta pérdida, se dice que la fuente es más eficiente. Y la eficiencia se mide en porcentaje. Por ejemplo, una eficiencia del 95% indica que nuestra fuente toma una cantidad, por ejemplo, de 100 watts de la corriente de la red eléctrica y nos entrega un 95%, o sea, en este caso 95 watts en la parte de 12 voltios, 3,3, etcétera, etcétera. Ahora, volviendo al tema de las certificaciones, ¿no es cierto? Las certificaciones nos indican qué porcentaje de corriente entrega nuestra fuente. Acá en esta tabla pueden ver las distintas certificaciones, la carga que tiene la fuente, que en este caso está en tres escalas, que es 20 cargada al 20%, al 50% o al 100%, y pueden ver las diferentes eficiencias que tiene en base a la categoría donde está. Generalmente todos los valores que ustedes van a ver expresados en la caja de las fuentes se toman teniendo en cuenta un 50% de carga. En general, las fuentes de alimentación, ¿no es cierto?, se mantienen en todo rango, así estén cargadas con un 70, un 30, un 20, se mantienen relativamente muy cerca de la eficiencia. Por ejemplo, una fuente 80 plus bronce generalmente entrega, independientemente de la carga, entrega un 85% de lo que consume la red eléctrica. Ahora, también tengo que mencionar, más allá de las certificaciones, que las fuentes pueden ser de dos clases. Modulares, como ustedes pueden ver en esta fuente. La modular quiere decir que todos los cables que van enchufados a la computadora, se conectan a la fuente por fichas independientes y con forma. Pero también podemos encontrarnos fuentes semimodular, como es el caso de esta foto. Como ustedes pueden ver, si bien tiene fichas con forma para algunos componentes, hay un manojo de cable que es el que alimenta a la placa base, que ese no se puede sacar.
Ahora bien, ¿la certificación es confiable? Y no tanto como se cree. El problema es que las pruebas de certificación las hace una empresa independiente. Les cobra a los fabricantes por cada certificación. Eso por un lado, o sea, lo que le da al fabricante de comprar la certificación de alguna manera. Pero también hay que decir que la empresa que hace las certificaciones realiza pruebas en la fuente en ambientes ideales, o sea, en ambientes a 23 grados de temperatura, por ejemplo, entre 23 y 24. Claro, ¿y qué computadora está a esa temperatura por dentro del gabinete? Porque tenemos en cuenta que una placa de video cualquiera levanta de 50 grados para arriba y los micros también levantan de 50 grados para arriba. Hay algunos gabinetes de buena marca que lo que están haciendo ahora es implementar una chapa dividiendo la fuente, digamos, el espacio que ocupa la fuente del resto de los componentes para tratar de aislar un poco más la fuente y darle un poquito de más de eficiencia, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí es confiable es el tier de la fuente. El tier de la fuente es una clasificación que se le da en base a las calificaciones de los usuarios y otros factores más. Los tier tienen 4 escalones, desde el 1 al 4. Una fuente en tier 4 no se recomienda, es el escalón más bajo. Una fuente con tier 3 anda perfectamente para escritorio y por ahí para una PC de gama baja, una gamer de gama baja, tal vez funcione. Pero en realidad para gamer lo que se recomienda sería una fuente que esté en tier 2 y tier 1. Ahora, habiendo dicho todo esto, volvemos al problema que tenemos cuando queremos conectar una PC a un UPS o un estabilizador. Voy a darles un ejemplo para que vean cómo se calcula el wattaje en base a mi fuente de poder. Mi fuente de poder es esta que están viendo acá. Es una fuente Seasonic M12 2 Evo Edition. Es 80 Plus esta fuente. Aquí en esta tabla, donde dice Combined Load, ustedes pueden ver el wattaje que entrega mi fuente en cada línea de voltaje de la PC. Ahí pueden ver 3,3, 5, 12, etcétera, etcétera. Y abajo dice Total Output. No sé si lo alcanzan a ver. Total Output dice, en este caso, dice 620 vatios. Ahora, ustedes están pensando algo. ¿Cómo es esto? Acá hay un error. Porque si yo sumo el Combined Load, que dice 130, 576, no sé qué yo, no me da 620. Bueno, si ustedes suman todos esos valores, le va a dar 728 watts. Ese es el poder consumido total por la fuente. Ese que dice Combined Load, ¿no es cierto? Bueno, yo les había hablado de las certificaciones antes. En mi caso es una certificación bronce la que tiene esta fuente. Y si ustedes se recuerdan la tabla, la certificación bronce yo les había mencionado que tiene una eficiencia del 85%. Si ustedes sacan el 85% de 728, ¿cuánto nos da? Nos da 618,8 watts. Por eso mi fuente, en este caso, dice 620 watts. En realidad, el poder total de la fuente es de 618 watts, pero en este caso, por una cuestión de marketing, se redondea a 620 watts. Esto pasa solamente con las fuentes de buena marca. O sea, cuando ustedes le dicen, por ejemplo, 450 watts, son 450 watts reales. O sea, ustedes pueden pedirle a la fuente 450 watts y la fuente va a dar 450 watts sin ningún problema. O sea, por ahí que esa es la gran diferencia con las fuentes muchas veces de gama baja. Que uno dice, bueno, compré una fuente de 450 watts. Claro, pero son 450 watts en picos. Y en picos de uno no sabe cuánto tiempo. O sea, es muy posiblemente que esa fuente de 450 watts barata en realidad tire 300 watts o lo que sea. Ahora bien, volviendo al tema del UPS. Por ejemplo, yo en mi caso tengo conectada mi computadora a un UPS de 300 watts. Ustedes van a decir, ¿cómo es posible esto? Una corriente se expresa con dos magnitudes principales. Una es el voltaje y otra es el amperaje. Por ejemplo, 220 volts, 1 ampere. Si multiplicamos el voltaje por el amperaje, tenemos el wattaje de esa corriente. En el caso que yo le di el ejemplo, de 220 por 1 son 220 watts.
A esta corriente podemos conectarle un artefacto de 220 watts y va a funcionar sin ningún problema. O sea, esto es en teoría porque después tenemos pérdidas en los cables, en los accesorios. Pero, o sea, vamos a usar la teoría para que ustedes sepan, vean después qué es lo que pasa en la práctica. Como yo les había dicho, la fuente de PC convierte 220 o 110 a diferentes voltajes más pequeños. Esto se calcula muy fácil. Cuando disminuimos la corriente, el amperaje se aumenta de igual medida. Por ejemplo, de 220 volt y 1 amper, si lo convertimos a 110 volt, que es la mitad, el amperaje se duplica a 2 amper. Entonces, ahora podemos conectar en 110 volt un artefacto de 2 amperes sin problemas, siempre partiendo de la misma corriente. Yo en mi caso en Argentina usamos 220 volts. Entonces, a mí, por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto me está faltando, cuánto me está consumiendo, tendría que realizar el cálculo de cuántos amperes gasta. Esa es la que me está faltando. Por ejemplo, si partimos que yo le había dicho que el consumo real de mi fuente es 728 watts, ¿no es cierto? En 220, si hacemos la multiplicación, me da que debería gastar 3,3 amperes. O sea, obviamente que la fuente funcionando al 100%. O sea que eso nos daría que debería consumir 728 watts en 220. Ese sería lo que uno calcularía. Pero eso no se da nunca. Para ver el consumo real, en el caso de mi fuente, yo lo que voy a hacer es realizar una medición. Para realizar esa medición voy a usar una herramienta que ahora les voy a mostrar. Voy a proceder a grabar un pequeño video con mi celular y lo voy a anexar a esta parte. Antes de pasar esa parte del video, lo que quiero decirles es que, por ejemplo, muchas veces lo que nos puede pasar es que tengamos que medir corrientes de menos de 1 ampere. Por ejemplo, en esta foto, si ustedes pueden ver, hay una en donde dice DC Output Voltage, dice menos 12 volt, 0,8 ampere. Normalmente, cuando uno habla de 0,8 ampere, no usa, por ejemplo, las unidades más pequeñas próximas. Por ejemplo, si hablamos de medida, tenemos metro, decímetro, centímetro. Bueno, la corriente se expresa en miliampere. El miliampere, obviamente, que es una milésima parte de un ampere. O sea, vale decir que estos 0,8 ampere que ustedes ven acá, cuando nosotros hablamos de ello, se expresaría en 800 miliamperes. Sabiendo el tema de los miliamperes, vamos a ver realmente cuánto gasta mi fuente. Y después vamos a seguir haciendo los cálculos. Bueno, en este momento voy a realizar la medición de cuántos amperes gasta mi computadora, pero del lado de 220. En este momento, como ven, la computadora no está haciendo absolutamente nada, simplemente está prendida. Aquí está la computadora, acá pueden ver la fuente, no sé si se alcanza a ver, que es la Seasonic, que es esta caja que tengo aquí, que es la Seasonic M12 2. Bueno, para hacer la medición voy a usar esta herramienta. Esta herramienta es una pinza amperométrica, se llama, que lo que hace es medir el amperaje de un cable que pasa por este lazo que tiene formado aquí, que esto se abre de esta manera. Entonces, en este display de aquí abajo muestra la medición. Primero la voy a poner en escala, voy a prender en la escala más baja de amperaje. Ahí pueden ver los dígitos. Como pueden ver, tiene 2 dígitos, un punto y otro dígito. Eso quiere decir que la mínima medición que puede hacer esta pinza es de 0,1 ampere, o sea, como les decía antes, 100 miliamperes. Así que lo que voy a hacer ahora es colocarla aquí. Yo tengo puesto un estabilizador, un UPS, perdón, aquí pueden ver un UPS. Ese UPS está conectado a este enchufe que está acá. Ahora lo que yo hago es conectar la pinza, pasarla por el cable positivo. Y aquí ustedes pueden ver que la pinza no marca nada. Eso quiere decir que el consumo en este momento está por debajo de 100 mA. Yo tengo conectado a mi UPS o no break, como le dicen en algunos países, tengo conectado el monitor, la CPU y este jueguito de parlantes que si bien no es muy grande, no tiene mucho consumo. Así que lo que voy a hacer ahora es abrir un juego. Dicho sea de paso, voy a abrir el GTA V mientras esto carga. Y vamos a ver si empieza a marcar algo la pinza. Hasta ahora no marcó nada, sigue en 0.
ahí empezó a marcar 0,1. ¿Ven? Eso quiere decir que ahí está por arriba de 100 mA el consumo. O sea, está entre 100 y 200. Vamos a ver si cuando arranca el juego, en este momento está cargando, a ver si aumenta el consumo. Yo previamente a esto hice una medición en otro juego y me dio picos de 200 mA. Así que vamos a ver con el GTA V, digamos que le hace un uso intensivo al procesador también, a ver qué medición me da. Ahí se clavó en 0,1 A. Así que vamos a esperar a que cargue el juego. Ahí está cargando, ya apareció la imagen, como pueden ver allí. Así que, y sigue con el mismo consumo. Cabe aclarar que yo tengo en esta computadora tengo puesto un micro i7 6700 con 16 GB de RAM, y la placa de video que tengo puesta es una 460. Así que para mejor demasiado tarde en cargar este juego. Vamos a esperar un ratito, así a ver si en algún momento la pinza marca algo. Está ahí clavada en 0,1 A. Así que podemos decir que gasta entre 100 y 200 mA. Porque si gastara un poquito más, marcaría 0,2. Bueno, ahí arrancó el juego. Ahí ya está en 0,2. ¿Ven? O sea que ahí está gastando más o menos 200 mA. Eso es lo que gasta, o sea, teniendo en cuenta que estoy usando, ya les digo, los parlantes y el monitor también. Lo que yo tengo es apagado los parlantes, así que ahora yo tengo agregado una llavecita acá al costado. Ahí prendieron los parlantes. A ver si le agrega un poquito de consumo. Voy a mover un poquito el juego. Ahí está, voy a salir, así trabaja un poco más la placa gráfica. Y ahora vamos a corroborar. Ajá, ahí está, ¿ven? Ahí está en 0,3. Eso quiere decir que está entre 300 y 400 mA. Aproximadamente debe estar gastando en el orden de los 350 mA más o menos. O sea, yo ahí podría decir que mi computadora con este consumo está trabajando a full. O sea, obviamente que no está trabajando a full porque el microprocesador no trabaja, pero digamos que cuando mucho, si sube más el consumo de eso, no se va a pasar más de los 400 mA. Teniendo en cuenta que yo tengo un sistema de refrigeración líquida. Ahí arriba pueden verlo, ese que está ahí. Ahí está el microprocesador, ahí está la bomba y arriba está puesto el radiador. Así que ese es el consumo. Después ahora seguiremos con el resto de los cálculos. Como pudieron ver, el consumo de mi computadora cuando estoy jugando está entre 0,3 y 0,4 amperes. O sea, vale decir, entre 300 y 400 mA. Como mi pinza amperométrica mide muy grande, no sé el valor exacto. Para nuestro caso de ejemplo, lo que vamos a hacer es tomar un valor de 400 mA. O sea, no va a ser el valor real, pero vamos a estar ya un poquito sobrados en este caso. ¿No es cierto? Si multiplico, por ejemplo, 220 volts, que es donde yo tengo enchufada la PC, por 400 mA o 0,4 amperes, nos da 88 watts. O sea, que en realidad el consumo de mi PC cuando estoy jugando es de 88 watts en la parte de 220 voltios. Pero ¿cómo es posible esto? Van a decir ustedes. Si el TDP de la placa de video nomás que tenés vos ahí, porque yo tengo una RX 460 puesta acá, es mayor que eso. Bueno, porque ahí viene otro tema. Esto pasa porque en realidad mucha gente que nos dicen a nosotros que no sabemos nada, que nos fijemos el TDP. En realidad el TDP no es el consumo de un componente, sino el TDP es la capacidad que tiene ese componente para disipar el calor, que es otra cosa muy, muy diferente. Y eso lo voy a tratar en un futuro video. Entonces, ahora bien, sabiendo que mi PC gasta 88 watts, pónganle 90 para redondear, ahora pueden darse cuenta por qué mi UPS, que tiene 300 watts de salida, tranquilamente lo puede soportar bien a mi PC. Y tengan en cuenta que yo tengo conectada la PC, los parlantes y el monitor también. Está bien que yo tengo un monitor LED, tengo un monitor un LG, que es muy económico también. Y los parlantes que tengo también son marca Genius. También son unos parlantes muy, muy económicos. Entonces, en este caso, o sea, por más que ustedes armen una computadora gamer
y tengan una placa 1080, lo que sea, con un UPS de 300 watts van a andar igual, porque el consumo real que tiene su PC es mucho menor del que se calcula. ¿Y por qué pasa esto? Muy sencillo. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque la PC nunca trabaja al 100%, la fuente, perdón, nunca trabaja al 100%. Y la PC tampoco trabaja al 100%. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en algunos gameplay que tengo yo o que tiene otra gente en otros canales, y pueden ver en pantalla cuánto es el consumo de, por ejemplo, del microprocesador, se van a dar cuenta que el microprocesador es muy raro que trabaje al 100%. O sea, salvo que sea un microprocesador muy chico y una placa muy grande. Entonces, nunca trabaja al 100% la fuente. Y por más que trabaje al 100%, la línea que le puede llegar a pedir 100% una fuente es la línea de 12 volt. El resto de las líneas, la que sea 3,3, 5, nunca le van a pedir el 100% de la fuente. Por más que tengamos conectado 4 discos. Yo calculo que, por ejemplo, en la parte de 5 volt, que es la que alimenta los discos rígidos, por ejemplo, los HD o los SSD, yo calculo que para exigir el 100% de una fuente de 500 watts, y tendríamos que conectar, no sé, no hice el cálculo, pero por lo menos 6 discos o 7 discos más o menos aproximadamente. Depende, porque los SSD son más económicos también de corriente. Así que esos son todos muchos factores que entran a jugar ahí cuando realizamos el cálculo. Así que eso es lo que pasa cuando uno quiere también calcular un regulador, como le dicen en algunos países. Nosotros acá le decimos simplemente estabilizador de tensión. Pasa lo mismo también. O sea, no hace falta que traigamos, si tenemos una fuente de 600 watts, que traigamos un estabilizador de 700 watts. Porque el consumo nunca llega al pico. Que ese es otro error cuando la gente muchas veces pregunta, ¿qué fuente de poder compro para una 1080? Y se piensan que porque es una 1080 tienen que ponerle una fuente de 1000 vatios. Y no, la verdad que no es así. No es así. Así que bueno, espero que hayan entendido algo de este video. Son conceptos, si bien no son tan complicados, son muchos conceptos los que vertí en este video y espero que lo hayan entendido. Si a alguno le sirve y ya entendió, bueno, mejor. Esa es la idea de mis videos, digamos, enseñarle un poco más a la gente para que vaya entendiendo cómo es este apasionante mundo de la computación en general. Así que lo que me queda es para un próximo video más adelante. Voy a tratar de explicar a ver qué es el TDP realmente, que no es lo que nos dice todo el mundo, el consumo del componente. Así que bueno, nos despedimos hasta un próximo video. Hasta luego.